Hola. ¿Cómo estamos? Tenemos un vivo especial hoy. Súper especial. Hola, Tere. Hola. Hola, sí, ¿cómo Te andás? escucho y no te veo. Yo te veo y te escucho. Ay, no, esto ya me pasó una vez. A ver, espérame, a ver si se resuelve. Si no sos la voz del teléfono. A ver. Hola. Eh, hola, hola. ¿Querés que entre y vuelvo a salir? A ver si por las dudas, porque todavía no... Dale, sí, sí, todavía estamos a tiempo, dale. Sí, déjame ver. Ah, ya. Ah, sí. Hola, ya estamos por comenzar. Sí, sí, vos lo ves, ¿no? Es acá, me parece. ¿Ahora sí? No, pero evidentemente es mi tablet. No hay problema. Yo ahora lo pongo en la compu y te voy a ver desde la compu, así que Ahí está. Buenísimo. ahí lo dejamos. ¿Cómo estamos? ¿Día Muy bien. largo? Eh, sí, un poco. Muy bien, Sí, pero hermoso. bien. Eso es lo que importa. Hola, hola. Bueno, ¿qué hacemos, Ger? Bueno, ¿Por dónde empezar? sí. Yo tengo un montón de preguntas. Ah, bueno, vamos con eso. Eh, Vamos por ahí. y dale, primero las preguntas. Dale, Te vamos había por hecho una ahí. pregunta. Ya una de las preguntas te la hice. ¿Te acordás cuál era? ¿Hoy? ¿Recién? No. El otro día les hice esta pregunta a ustedes. Les dije, ¿cuál es, o sea, cuál es una manera de limpiar el canal, de abrir el Ujú. conducto, de limpiarlo, ¿no? Como de hacerlo mejor. Sí. Para nosotras sería para canalizar mejor, Sí, para bajar mejor información. A ver, hay un montón de maneras y para cada uno es especial, porque cada uno es distinto. Em, para muchas personas, por ejemplo, la alimentación es algo que le repercute mucho en su canal, por ejemplo, ¿no? En lo que es registros akáshicos siempre se pide, por ejemplo, que no se coman carnes rojas, que no se consuma ningún tipo de drogas ni medicación. Eh, y eso de repente hace que tengas como limpio el sistema digestivo, el cuerpo físico. Pero también hay muchas cosas que limpian el canal que tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Porque ¿qué nos hace vibrar bajo y qué nos hace vibrar alto? A mi modo de sentir, eh, las cosas negativas diarias nos hace vibrar bajo. Por ejemplo, un noticiero nos mete en nuestro sistema energético mucho miedo, porque todo es miedo. La claro. voz del periodista genera miedo, la música que te ponen de suspenso genera miedo, y la noticia en general es relatada desde el miedo. Entonces, eso nos hace conectar con un punto débil nuestro, que es el miedo, es el que nos corrompe del amor. El miedo, siempre digo, para mí es miedo o amor, ¿no? El amor nos conecta plenamente con un canal limpio, lo que lo corrompe es el miedo. Entonces, todo lo que sea miedo va a ensuciar muchísimo
el sistema para ser canal. Y aparte están las limitaciones culturales. Justo el viernes pasado hablaba en una canalización, en una clarificación, no es lo mismo una persona que tiene una creencia única, que puede ser el catolicismo, por ejemplo, que una persona que tiene un abanico de creencias, porque entonces la información que vaya a bajar esa persona que tiene una única creencia va a ser desde ahí, desde lo que conoce. Uno solo puede bajar información de lo que conoce, no de lo que desconoce. Entonces, de ahí está también lo cultural, y es muy importante también, ¿eh? Bien, bueno, mira, te quería contar esto. Esto es muy útil, pero para la alimentación varía según la persona también, ¿no? Mira, Porque, una vez me preguntaron eso en una hipnosis que me habían hecho para que yo baje información, y lo que a mí me transmitían es que para cada persona es distinto, porque para una persona, si por ejemplo comer carnes rojas, si para una persona el encuentro familiar, la preparación, todo lo que significa ese entorno le es muy importante y obligarse a no comer carne le corrompe el humor o le corrompe su estado de ánimo, es mejor que no haga eso, que no deje de comer ese tipo de alimentación. Pero si hay personas que desconectan fácilmente de lo que es carnes rojas y ese tipo de alimentación, para esas personas va a ser más fácil y se va a exigir que no coma eso. Es más, si comiera carnes rojas, en este caso yo que no como carnes rojas, si yo hoy por hoy llego a comer carnes rojas, creo que realmente me haría muy mal porque ya de pensarlo me hace mal. Pero para cada persona es distinto. bien, bueno, vos sabés que yo soy de San Martín, ¿no? Sí. ¿Sabías? Sí, sí, sí. Y en San Martín hay una parte que se llama San Andrés, ¿no? San Martín tiene Sí. Ballester, San Andrés. Hace muchos años, cuando yo tenía, no sé, 18 años, o no, 19 años, había llegado a mí un libro de un médico que se llama Herminio Castelá, que, que en San Andrés era del barrio, ya había muerto hace tiempo. En los años 50 había desarrollado todo un sistema que era muy parecido como una especie de la rama de biodescodificación que usa el árbol, ¿no? Y él lo llamó plan de vida. Y hablaba de cómo había algo en la relación con nuestra madre que nos va como programando de alguna manera para enfermarnos de tal o cual manera. Mm. Él era pediatra. Y lo que empezó a pasar es que, bueno, primero como que empezó a sospechar de muchas cosas de la medicina que había estudiado, pero después, por otro lado, empezó a darse cuenta que había algo raro en las personas que traían a su hijito al consultorio. Entonces, nenitos de 7 8 años, con fiebres inexplicables, y que no se le bajaba y que tenía... Pero lo que sentía raro, él decía, los padres tienen algo raro, decía, hay algo raro acá. Así que empezó a decir, bueno, mándalo con los tíos. Y están una hora con los tíos y se les iba la fiebre. Y había algo que tenía que pasaba ahí por lo relacional y por lo parental, que él empezó como a intuir. La cosa es que empezó a experimentar con hipnosis. A mí me fascinó todo el libro era muy claro, muy simple, y en un momento le hace una progresión a una persona, le hace ir como, bueno, imagínate que ya está, lograste todo lo que querés, estamos un año en el futuro. Y la persona le entra un ataque como de pánico, dice, no, se puso mal porque hacía 2 meses, en ese futuro, nombró el día, había muerto su padre. Bueno, ante el trance, no, ya está, el papá estaba vivo en el presente y pasa 8 meses, 10 meses y muere el padre. Donde habían ido en una progresión como imaginaria, como capaz en un trance, ahí empieza a decir, pará, acá hay algo, hay una información. Bueno, pero lo que más me llamó la atención de ese libro es que él cuenta en su libro que tal día tenía sus prácticas de telepatía.
tal día tenía sus prácticas de telepatía. Y yo dije, wow, ¿cómo entrenás la telepatía? O sea, es una locura. Y bueno, y empecé a dar clases de Tai Chi en un centro cultural de barrio, en donde el recepcionista era el nieto de este señor. Wow. Y le pregunté, ¿cómo hacía tu abuelo para practicar telepatía, que dice acá en el libro? No sé, ahí dice. Pero no pasó mucho tiempo para que conozca yo al papá de él, que era, bueno, era el hijo de este señor, y lo que me dice es, sí, me contó cómo hacía. Y era que se juntaba con otros colegas médicos a decir cualquier cosa. Claro. Era a tirarle a pegar. Y decía Ujú. que, o sea, que nunca funcionaba. O sea, decían, bueno, a ver, hoy hiciste tal cosa. Y trataban de adivinar, pero aleatoriamente. Y hasta que en un momento pasó un fenómeno que es, ya estaban como, era los miércoles ir a tirar, era jugar a eso. Pero cuentan que uno de estos miércoles hacen un clic y uno les dice jodiendo, vos hoy atendiste a alguien que estuvo en la guerra y perdió una pierna y tiene una novia que se llama tal. Sí, tal cual. Pero a partir de ese día se destrabó y todos empezaron a tener como un potencial de telequinesis, o no sé cómo decirle, porque en ese momento... Sí, está muy bien. Y, y yo digo, claro, es muy común, capaz, no sé si culturalmente, nosotros solamente, pero en los encuentros entre personas, referirse todo el tiempo a la memoria y no a lo nuevo. Es cierto. O sea, uno está diciendo, ah, sí, el otro día hice tal cosa, y empieza a hacer relaciones, pero siempre relativo al pasado, o sea, conectado mucho con la memoria, con lo viejo. Mm, No presente como con la antena abierta de qué está pasando en este momento, qué es lo que hay, qué es lo que... Y solo la propuesta de, bueno, a ver, probar no referirte al pasado cuando en tus relaciones. En lugar claro, de referirte a cosas del pasado y tampoco a proyectos del futuro, ah, porque sé que vas a refaccionar la casa, no. Sino a claro. lo que está pasando. Ujú. Abre, solo la propuesta abre un montón no sé si abre una posibilidad. No sé si el canal, Claro. pero una posibilidad. Ujú. Eh, Sí, todo eso es maravilloso, porque es así, yo lo siento así. ¿Algo más referido a esto? no, ¿Por qué? Vos sabés que vengo de una familia en donde mis papás jugaban con nosotros. Tengo dos hermanos, uno más grande y uno más chico. Desde que yo tengo 3 años, mis papás estaban estudiando en ese entonces para psicología con un profesor, un maestro. Entonces, todos los juegos que ellos aprendían nos lo trasladaban a nosotros. Entonces, todo el tiempo mis papás nos ponían a prueba con lo que es telepatía, pero como juego. En qué color estoy pensando, de qué lado va a pasar el tren, mañana va a llover, ¿no? Entonces, constantemente esto era un entrenamiento. mi Y papá también me decía eso, ¿sabes? Es muy loco, sí, pero... es que era una época en los 80. Bueno, yo soy del 81. En los 80 hubo una apertura muy grande. Lo que pasa Sí. es que fue muy mental. Eso siento yo. Se trató de trabajar el control mental. Quiero controlar y ser como, no sé, ¿no? Tratar de conquistar al mundo, diría Pinky Cerebro. Y eso, de alguna manera, sí, claro, pudimos descubrir la fortaleza del tercer ojo. La fortaleza del tercer ojo hace que podamos mover cosas, hace que podamos reventar la lamparita de un foquito, el foquito de la cocina, y hace que la mente proyecte un miedo. Si yo tengo miedo de que algo me va a suceder, puedo generarlo por el propio miedo. Entonces, está bueno saber el poder del tercer ojo y de la mente. Lo que pasa que eso fortaleció el ego, de alguna manera. Pero hubo una gran apertura en los 80, que después, bueno, fue como desmerecida, pero sí, tal vez fue el inicio para el hoy, ¿no? De empezar a seguir de largo y pasar a ser canal directamente, que es la idea. Y algo que vos
estoy completamente de acuerdo con lo que decís, es que para poder ser canal hay que estar aquí y ahora. No se puede estar ni pensando en el futuro, que no existe, ni pensando en el pasado. De hecho, yo siempre encuentro personas que cuando más ideas se les ocurren o más canalizaciones tienen es cuando se están bañando o cuando están manejando. Son dos momentos, o cuando están lavando los platos. Pero tiene un porqué, y es porque son momentos en los que están aquí y ahora. Cuando estás manejando, tenés que estar sí o sí aquí y ahora por prestar atención al tránsito. Cuando te estás bañando, estás en el aquí y ahora, porque si se te cae el jabón de 120 gramos en el pie, la vas a pasar mal. Y cuando estás lavando los platos, lo mismo. Si para que no se te rompa algo, estás en el aquí y ahora. Sí. Entonces, en esos momentos, son los momentos en los que podemos obtener grandes ideas, que esas ideas también se llaman canalizadas, porque cuando yo no estaba pensando en algo, sí, y de repente se me ocurrió de la nada algo, eso es una bajada de información, una canalización, o no sé cómo llamarlo de otra manera. Es distinto a la creatividad. Si yo estoy pensando en una escenografía mientras lavo los platos y se me va ocurriendo cosas, bueno, el aquí y ahora me ayuda a estar conectado con eso y lo estoy creando, lo estoy imaginando. Pero si yo no estoy pensando en nada y de repente aparece una imagen, una situación o una conexión con alguien, de repente me acordé de la nada de alguien y a los 10 minutos me está mandando un mensaje. Eso es una conexión telepática también. Sí. Esto que dijiste me trae dos cosas. Por un lado, dijiste manejando y bañándose. No sé si sabías de Tom Waits. ¿Sabes quién es Tom Waits? No. Es un cantante que es actor también, que cantaba blues y en un momento cambió su voz para cantar como bien así rasposo y hizo todo. Bueno, pero es un muy prolífero, muy buen cantante. Hizo muchos discos y en un momento él estaba viajando a dar un concierto en otro pueblo, así que estaba en otra ciudad, estaba en la ruta y de golpe se le viene toda una letra, toda una canción, toda la música. Se le viene así de golpe, estando manejando. Estaba manejando, venía ya sin dormir un montón de horas y decidí hacer algo muy interesante. Le puso nombre a su creatividad. ¿Okay? Y dijo, oh, para, no puedo con esto, o sea, no puedo tirarme en la ruta, en la oscuridad, escribir esto, no puedo. Así que le dijo, bueno, Yanis, ponle que le puso Yanis a su creatividad. Creatividad. Le dice, bueno, creatividad, hagamos un trato, hagamos una cosa. Bancame que llegue al hotel, que me bañe, que coma, que duerma, y mañana cuando esté desayunado, venís y me traes todo. Se olvidó de todo, manejó, bien. Y cuando pasó eso, al día siguiente, le vino toda esa inspiración y ahí se acordó de que le había dicho y que le había puesto nombre a su creatividad. Entonces, a partir de ahí, empezó como a entablar una relación con su creatividad, con él, le puso así creatividad, y empezó a bajar una cantidad de música, una cantidad de material infinito por una relación, un vínculo que generó con esto de entrar como en esa zona también. Sí, es así, ¿eh? Es así, uno puede hacer acuerdos. Por cómo yo trabajo, es que es más holístico, siempre digo a mis alumnos o pacientes conectar con maestros y guías. Pero a mí me pasó el año pasado que estuve muy en aquí y ahora por el hecho de estar en otra situación distinta. Yo estaba estudiando mucho y empecé a canalizar un oráculo que ya me están ayudando a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Tu mamá lo va a comprender vos porque te negás a la astrología. Yo tengo el sol en casa 12. Entonces, mi parte del inconsciente está muy iluminada porque es como si yo por mucho tiempo mi realidad era más cuando dormía que cuando estaba despierta, por todo lo que veía. Entonces, cuando yo empiezo a bajar este oráculo,
me empezaban a bajar 5, 6, 7 cartas, incluso 8 y 9 por noche. Pero ¿qué pasa? Yo tenía que dormirme, me bajaba, dormida, la escribía, me volvía a dormir. Y así estuve 3, 4 días, hasta que llegó un día en que me di cuenta en que solo descansaba cuando iba a caminar. No estaba durmiendo. Entonces acordé con quienes me estaban enviando esta información en que esto no podía seguir porque yo tenía que descansar, que hagamos un acuerdo. Entonces yo les dije, ¿qué precisan? ¿Que me haga la dormida? Yo me hago la dormida, me pongo un lápiz lazuli acá, que era lo que yo sentía que quería, me hacía la dormida y ahí en 45 minutos antes de dormir me bajaban de 8 o 9 cartas. Entonces después ya dormía toda la noche. Pero digo, uno puede acordar, lo único que falta es creo en que lo puedo hacer. Por eso yo siempre digo, hay que fortalecer corazones, porque todos bajamos información todo el tiempo lo hacemos. Solo que no somos conscientes y no creemos que somos nosotros. Seguro que fue casualidad, seguro que fue cualquier cosa menos que yo soy capaz de hacerlo. Pero cuando uno a conciencia dice, yo tengo esta capacidad y elijo trabajarla o usarla de esta manera, funciona. Sí, tal cual. Bueno, ahí existe un acuerdo igual que Tom Waits. Claro, pero no lo conocía a él, qué genio. Y la otra cosa que es una cosa que me hiciste evocar con esto de que en los 80 empezó esto del control mental, pero el ego apareció como también como un obstáculo, ¿no? Como, bueno, yo para controlar, para tener un poder que los demás no tienen, o algo así, algo más egoico. A mí un montón de personas me dicen, no, pero yo te inicio y te hago lector de registros akáshicos, no, vos tenés mucha intuición. Y yo digo, no, quiero tener intuición. Yo canalizo memes, les digo. No, Re. le escapo un montón, porque tengo como un, no sé si es como un miedo o... No quiero que pase algo, no quiero que pase... Algo malo. No quiero que pase algo... malo es relativo, porque no es que... Claro, ya sé que es relativo, pero lo relacionarás con algo feo. Claro, no quiero que pase que de golpe, por esa razón, porque, o sea, sin eso, aún así, hay que manejar un contexto como profesor de Tai Chi, te digo nomás, que doy clases de levanto, muevo, bajo, relajo el hombro y estas cosas simples, de que en ese contexto un montón de personas, incluso alumnos míos, toman como un aire como de maestro. Como un aire donde se pierde como algo, se pierde la figura humana de la persona. Y vos ya no ves al humano, no ves a la verdadera persona. Estás viendo lo que te está mostrando, ¿entendés? Como una máscara. Sí. Y yo no quería que pase eso conmigo. Entonces, siempre que más, o que veo que en el entorno se está generando eso, empiezo a hacer, no sé, y eso, ¿entendés? Entonces, mirá qué tonto. O como y me mancho. Entonces, claro. Para ver esto, que es como, bueno, esta es la realidad, o sea, esto es, tengo olor a chivo. Sí. Aquí como, y ahora. Aquí y ahora y como bajarme de ese pedestal posible. Ya, si yo tengo el acceso a una información de esa magnitud, es fácil que se genere. O sea, a menos en mi imaginario digo, no, si yo hago esto, de golpe me voy a tener que vestir con esa ropa galáctica que usa Hoyo, plateada con una sombrera. Entonces siempre le escapé a esto. Sí. Bien. A ver, ¿por dónde empezar? Sí, en los 80 hubo mucho trabajo de ego. Y eso nos generó como algo que no estaba bueno, porque en realidad hasta corrompía el libre albedrío de otros. Yo siempre digo, está buenísimo ser un Jedi, hasta el momento en que dije, quiero que hagas
lo que quiero que hagas, porque ahí estás corrompiendo el libre albedrío de alguien. Y esto sí generó mucho el ego. Yo conocí personas que tenían mucho control mental y de repente en una reunión trataba de generar, controlar los pensamientos de las personas. Y eso es muy... ¿Cómo? Es como el gobierno. Bueno, ponele, pero bueno, se estaba fortaleciendo eso. Y eso, claro, generó mucho miedo porque ley de causa y efecto. Vos rompés el libre albedrío de alguien o intentás corromperlo o crees que lo podés hacer y eso tiene consecuencias. Y a la vez, conectar con una hiperconciencia, que es de la manera en que utilizo mucho la conciencia, esto de canalizar, bajar información, ver vidas pasadas, hacer regresiones, nos conecta con la inmensidad, con el todo, y nos quita el peso del cuerpo físico. Entonces ahí tenemos la sensación de perder una de las cosas que más ego nos genera, que es el cuerpo físico. Entonces, claro que da miedo. Aún así, si podés conectar con el todo, tenés una información inmensa que conecta desde el corazón, o sea que cuando uno conecta directamente con el corazón no hay miedo, desaparece automáticamente. El miedo viene desde el ego. Entonces, al contrario, yo encuentro que cuando uno conecta con esa inmensidad, con ese todo, automáticamente cambia la forma de ver el entorno, de ver el futuro, de ver la vida misma. Pero entiendo el miedo que a veces puede generar. Y también, yo en particular le tengo mucho respeto a mi ego, a mis limitaciones. Por eso mi forma de abrir registros akáshicos es que el lector sea el propio consultante. Entonces, que solo se le baje la información que esté preparado para ver, porque nunca vamos a ver algo que no estemos preparados para ver. Simplemente porque no tendríamos esa información. En registro siempre se dice que vamos a ver lo que ya esté listo o casi listo para ser sanado. Y por lo general esa información que baja es para sanar cosas de esta vida, ¿no? Eso respecto a vidas pasadas, pero es una gran herramienta conectar con esa hiperconciencia. Sí, 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 sí. Y esto que nombraste me hizo recordar había un maestro de Kung Fu que me decía como que mientras más habilidad tenés marcial, menos ganas tenés de pelear. Exactamente. Y esto era el general. Bueno, en general Sí. era así con todas las personas, pero había otros que no. Había otros que más tenían y más lo querían explotar para como buscar Claro. roña, por ejemplo. O sea, Claro. en la mayoría lo tomaban de esta manera, como desarrollar su habilidad, le hacía decir, tener como incluso, no sé, como dejarse humillar, todo, si total no importaba, en No, general. porque ves más allá, podés ver más allá. Bueno, algo que vos estabas hablando del aquí y ahora, ¿no? Vos sos de las personas que a mí me ayudaron más a poder ser mejor canalizadora, porque me bajás a tierra en las clases. Hay dos cosas que a mí me ayudaron a hacer un canal más limpio, y esto es como iniciaste la charla hoy, es conectar con las plantas. Si ven mi terraza, tengo cada fruta que como, semilla que agarro y semilla que germino. Y eso me hizo conectar mucho con el aquí y ahora y el compromiso de estar aquí y ahora. Y con tus clases, que todo el momento es bajar a tierra, porque si hay algo que aprendí, descubrí la importancia de abrir canal hacia abajo y enraizarse para poder abrir hacia arriba. Y como decís, más información he bajado, más respeto he tenido por la información que le he dado a otro. Por eso evito yo leerle registros akáshicos a alguien más, porque mis limitaciones son enormes. Y tal vez mi interpretación desde mis limitaciones, desde el ego y mis limitaciones culturales, pueden hacer que el otro, le puedo corromper la información al otro.
hace poco le abrí registros a una persona y estaba él viendo su propia vida. En ese caso había sido mujer. Y cuando yo sentía, porque yo también estoy viendo con el paciente, fue una de las primeras veces que yo estaba haciendo este sistema, y yo sentía que se estaba perdiendo de algo muy importante porque él estaba teniendo conflictos en esta vida, en su vínculo con la mujer. Entonces yo estaba sintiendo que se estaba perdiendo una sensación de la mujer, y yo le dije, me metí, algo que me arrepentí, y le dije, ¿no la sentís delicada? Y él me corrigió y me dijo, no, la siento sutil. Y dije, ¿para qué hablé? Porque en realidad mi interpretación es muy distinta a la de él, y la que cuenta es la de él, no la mía. Claro. Sí, pero por ejemplo, una canalización, cuando la persona está ahí, describe la escena y dice, bueno, pero mira un poco más a la izquierda, ¿no ves que están dos nenes ahí también, tus hijos? ¿Te pasó algo así? No, cuando veo otras, yo le digo, ¿y quién más? ¿Y hay alguien más alrededor tuyo? ¿Y sentís voces, sentís a alguien te está acompañando? Y como que voy guiando, pero así todo, si no lo ven, ya no lo digo, porque Ok. no puedo corromper, sí, es muy delicado. Porque también puede generarle miedos, digo, algo que la gente le cuesta muchísimo es verse con otro cuerpo. Lo primero que mucho sucede, dicen, me veo como yo, y ya están en otra vida, en otra época, me veo como yo y me llamo como yo. Y entonces, verse con otra sexualidad, en esa vida eras hombre o ya sos anciano o sos niña, es muy choqueante para muchas personas. Sí, sí. No, eso, me acuerdo que durante un par de años soñé muchas veces que yo era una mujer asiática de unos 60 años que estaba casada y que creo que era más corpulenta, más gordita que mi marido. Eh, Muy genial. un sueño que se repetía un montón, ¿eh? Un montón, o sea, ser esa persona. Ujú. Mm, Bueno, una memoria, ¿no? Memorias. Los, los sueños nos traen mucha percepción y muchos recuerdos de vidas pasadas, porque estamos durmiendo el ego en ese momento. Entonces sale más a la luz la propia percepción de uno, ¿no? mm. Y tengo una pregunta, Ujú. ya que ese es el contexto para hablar de Sí. estas cosas. Dentro de las canalizaciones, ¿hay muchas fuentes de canalización? Fuentes de información son Claro. infinitas, son infinitas. Mira, fue un día muy especial para mí, que fue el día, creo que fue el 25, lunes 25 de julio, que fue el día sin tiempo para los mayas. Yo tengo mucho vínculo con los mayas porque tengo mucho vínculo con los pleyadianos. Ese día tuve una canalización que mi conciencia viajó en tiempo y espacio. Y viajé a las Pléyades, a lo más alto de acá, a un lugar donde hay seres al servicio y en descanso, que eran todos, parecían clones. Después estuve en un planeta rojo. Entonces, cuando más vas habilitando otras posibilidades, es infinita la información que podés bajar, porque cada ser de distintos lugares tiene distinta información para dar. Por ejemplo, en las Pléyades hay mucha información sobre energía cuántica. Cuando a mí me mostraron allá, si me estoy yendo por las ramas, avísame, Jer, ¿eh? Porque yo empiezo... ¿Qué? Eso es lo que estaba preguntando exactamente. Ok. Me mostraban, los unicornios son de las Pléyades. O sea, cuando alguien dibujó el primer unicornio fue una bajada que tuvo de las Pléyades porque es de allá. Pero también tenemos que pensar que somos allá, eso es toda energía, ¿no? Entonces la forma de retroalimentar la energía allá no es comiendo como acá. Allá, para estos seres que son los unicornios o habían alados también, tienen unas fuentes de agua enormes que parecía como mercurio, algo denso y espejado.
y meterse, eso era para ellos solos, no para los seres de allá, solo ellos. Y ellos metiéndose adentro, como que recargaban su energía, ¿no? Como que es como rejuvenecer la energía. Y para los seres humanoides, que serían como lo que nosotros podríamos ver cuerpos físicos sin ser físicos, porque son de luz y energéticos, hay como unos sistemas donde uno se mete, es solo así, como dos paralelas así, uno se mete y le genera como como un recambio de energético y uno se mueve de ahí, ¿no? Es como algo instantáneo. Entonces, esa información que viene de las Pléyades, que nos viene a ayudar también un poco a entender la física cuántica y un montón de cosas, es muy distinta a la información que traen los seres de Sirios. En Sirio traen mucha información de geometría sagrada, algo que a mí me muestran un montón de geometría sagrada, pero no la logro como bajar, más que el corazón pleyadiano, que es como mi protector, no pude bajar más porque es mucha la información, por lo que yo no tengo mucho contacto con los seres de allá, más que la admiración de saber la información que ellos traen. Pero después hay seres de todos lados, lemurianos, que son intraterrenos, que pertenecen acá, que traen otra información. Yo no conozco mucho la información que ellos traen, pero a mí me hicieron una limpieza energética física del útero, cuando una vez que dormía. También conocí gente de Venus, seres de Venus, que traen una energía, era de una limpieza con el fuego. Después otros seres que conozco son también de las Pléyades, maestros del fuego blanco, que ellos son los que me dieron la información del oráculo que canalicé. Pero después hay infinitos. Después, bueno, arcángeles, arcangelinas, realmente es infinito. Por eso, mientras más aceptemos otras posibilidades y culturas, más información podemos recibir. Hace poco le abrí registros akáshicos a una mujer que descubrió que ella no pertenece a este sistema. Ella era de un planeta donde no conocían las emociones. Un planeta rojo también, donde no conocían las emociones. Entonces, ella elige venir al planeta Tierra. Siempre digo que es un planeta de mucha emoción, por eso tanta agua. Entonces, muchos seres de niveles, no sé si más bajo, pero de los que no saben todavía conectar con las emociones, vienen a aprender a este planeta, a este plano, sobre las emociones. Porque nosotros creemos, tal vez, que la forma de sentir, la que nosotros conectamos es la única, cuando en realidad realmente hay sistemas que no conocen de sentimientos. Entonces vienen a aprender acá. Y fue muy interesante porque las vidas que ella vio, anteriores a darse cuenta de eso, en una había incendiado una casa a pedido, porque alguien le pidió y ella no podía conectar con que eso estaba mal, porque no conocía de emociones. No lo veía como algo malo ni algo bueno, no sabía lo que es eso, es parte del aprendizaje. Sí tuvo su ley de causa y efecto en esa vida. Y de esas vidas fue aprendiendo que eso no estaba tan bueno hacerlo y cómo pudo empezar a practicar, conocer, reconocer las emociones, pero es un aprendizaje. Como así hay seres de lugares infinitos. Mirá, o sea, un lector, incluso, o sea, vos antes de hacer registros akáshicos, ¿canalizabas de distintos lugares o de un solo lugar? A mí, la iniciación en registros akáshicos... A ver ahí. A ver ahí. Hola. No, ahora no. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora tampoco? ¿Seré yo? No creo. Ah, es información confidencial, me parece. A ver, ¿alguien más no me escucha? Porque yo ni siquiera... Nadie te escucha. Ah, hay que preguntar. ¿La escuchan a ella? Ah, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Me escuchas? No tenés que escuchar. Al que no te escucha soy yo. Pero yo no te veo. Yo no te bueno, veo. igual llevo muy bien los labios.
Pero, a ver, sí, wow, yo no estoy escuchando ahora. ¿Acá están escuchando? ¿Se escucha bien, pero yo no? Se escucha Ah, re pará. bien. No, esto es demasiado. ¡Wow! Tocamos temas que no se tienen Nos que escuchan a tocar. los dos igual. Nos escuchan a los dos. Bueno, bueno, te cuento por qué te hice esta pregunta. A ver. Cuando, cuando era chico, conocí un montón de personas que canalizaban de distintas maneras. Creo que todavía no se decía, o sea, no era tan popular decir, hablárselo de registros akáshicos en aquella época, tipo en los 90. Y, eh, y me pasaba de que encontré un montón de personas que canalizaban de distintas maneras, algunos que tenían cosas en común. Me acuerdo que había, conocí a uno a los 16 años, una persona que no sé, él no decía que canalizaba, era un hombre grande, que tenía no sé cómo llamarlo, una clarividencia capaz muy importante, en donde te decía, eh, ¿dónde está Raúl no sé cuánto Pleitas? Le digo el nombre completo y me dice, está sentado en una ventana mirando tal cosa, tal, la dirección, moviendo la mano así, llamás por teléfono y está exactamente en la misma, era una cosa que era impresionante, y él nos hacía hacer juegos, a mí y a unos amigos, juegos de intuición. Y él estaba también muy conectado, me contaba con los pleyadianos, ¿no? Me contaba así como vos que está conectado con los pleyadianos y también hablaba de maestros ascendidos, ¿no? Por un lado, el grupo de los maestros ascendidos. Años después, unos 2 años después, viene a mi casa una persona que tenía una relación o sea, muy lejana a mí. Era el novio de una amiga de mi madre. Se había separado, se había puesto de novio y él vivía en Mar del Plata, no vivía acá. Y él le dijo, tengo que ver a una persona, yo en ese momento tenía muchos rulos y así el pelo. Entonces tengo que ver a una persona que es así, así, así. Sí, sí, es el hijo de Mari, el hijo de mi mamá. Bueno, podemos ir a verlo, justo ese día se tenía que ir a Mar del Plata, pero tenía que venir a decirme algo. Entonces viene y me empieza a decir un montón de cosas que tenían que ver con... O sea, yo apenas conocía un poco a la amiga de mi mamá, pero al otro señor lo veía por primera vez y de golpe sabía un montón de cosas. Y yo tipo, un momento, ¿quién te lo dijo? Y uno y otro, después yo hice que se conozcan, estas dos personas que canalizaban, y tenían como si compartieran archivos, por decirlo así. Y venían Claro. como del mismo lado, también los dos hablaban de maestros ascendidos. Pero paralelamente a esto, mi padre, que fue como un gran investigador de que estuvo desde toda la New Age, y por un lado, más en el final de sus días, mucho de la parte católica, pero gente que canalizaba, que canalizaba a la Virgen, y que había aroma a Virgen, y que tenían estigmas y también bajaban información, y otros que dentro también de la iglesia tenían algo que ver con ángeles, o sea, como si eran como grupos distintos, porque no se mezclaban estas cosas, y la información era distinta aparte, era como gente que se conectaba como vos dijiste, ¿no? Dentro de una creencia, dentro del catolicismo, bueno, la Virgen, pero esto, o ángeles. Y dentro de la otra parte, había como más variedad también, como esta persona que te dije al principio, era como muy parecido a lo que me contabas, porque aparte me había olvidado completamente, hasta que no nombraste el planeta rojo y pleyadianos, se me había borrado. Y, y contaba esto, es como si parecía un viajero intergaláctico, de alguna manera. Era como un viajero intergaláctico y, mira, una vez yo para él tenía todos unos pelos así, rulos así grandes, y yo le daba clase de tai chi en la casa. Y, y tenía esto de saber, le preguntaba por una profesora, me decía todo el escaneo completo, no sé, sabía un montón de cosas como de parientes que no conocía,
Y un día yo voy y tenía piojos, ese día tenía piojos, y me había puesto la pipeta de los perros, que dije, con esto los hago pelota, los piojos. Y llego, y la pipeta son 2 gotitas que te pones, 2 gotitas que te pones en una mata así de pelo gigante. Pero con eso era, o sea, tenía mucho, mucho, mucho pelo. Y llego y me mira, y me dice, ¿qué tenés? Me dice. Le digo, no, que tengo nada, tengo una ramita, algo, porque a veces tenía tanto que pasaba, tenía ramitas o lo que sea. Y me dice, no, no, tenés como un casco, me dice, tenés un casco plateado de como un pegamento, como algo químico, me dice. Wow. Y tenía esto y yo le... Entonces le dije, pará, entonces vos podés, él podía ver en mí la energía que yo movía sin verla, pero él podía verla. Entonces me ayudó incluso a no a verla, porque yo dejé de verla por una razón, que esa es otra, que también tiene que ver con maestros, ¿no? Entonces él me ayudaba, che, y ahora sí ves energía por acá, le decía y me corregía un poco, también, era como le daba clase, pero me ayudaba también. Y eso también me gustaba, que sea como una cosa en la que yo no era el manejador de la energía, en la que también había algo recíproco, ¿no? Como que éramos más así, de este lado. Ujú. Y cuando era más chico todavía, tenía un maestro chino, que yo veía como algunas cosas, veía el chi o el aura o algunas cosas de este tipo, y un maestro chino me preguntó, me dice, ¿vos ves esto? Y le digo, sí. Y me dice, no, no. Y me puso el dedo acá y me dice, no, te vas a confundir, me dice. Me dice, él dijo, como que iba a llevar mi Tianmu le dicen tercer ojo, al nivel al nivel de causa y efecto, me dijo. Al nivel de causa y efecto, y eso es todo. Y a partir de ahí yo dejé de ver luces que no entendía y cosas que no entendía, que también mi padre veía también. Ujú. Y, o sea, y empezar a ver así 3D, normal como todos nosotros así. Pero en esto de tener información, de tener esta información, y vos dijiste muy bien esto de dar la información correcta a las personas, el primero de estos que nombré, el que podía ver muchísimo, no había tenido discípulos hasta que me conoció a mí y a 3 personas más. Y armamos un grupito de meditación. Él era discípulo de Pranavananda. Y, y tenía requisitos, era ultra recontra archimega estricto. O sea, 0 alcohol, 0 cigarrillos, 0, era como súper, súper estricto. Con la alimentación no, sin embargo. Pero para meditar era como, no, no, esto si no, va a ser mucho. Y siempre nos decía que si invitábamos a alguien que tenía que respetar esto. Queríamos invitar a alguien, un pibe que era un pan de Dios, un pibe re bueno, pero que en su afán de encajar se metía con gente muy heavy, pero era muy bueno, pero tan deseador de amor y cariño que se metía con gente medio heavy. La cosa es que le digo, ¿puede venir tal persona? Le digo el nombre, me dice, no, no, tal persona toma alcohol, cada tanto fuma marihuana, esto, lo otro. Y le digo, bueno, si le digo que haga una limpieza, ¿lo puede hacer? Me dice, no te gastes. Me dice, no, no, ni te gastes, no le digas. Le digo, bueno, no, pero. Y los otros amigos míos también decían, no, pero es re buena la persona, tiene un corazón muy puro, esto y lo otro, sí, pero. No, no. Bueno, dale, hagan la prueba. Y nos dicen, ¿ahora puede? Le preguntábamos cada tanto, ¿ahora puede venir? No, no puede. ¿Ahora puede venir? No, no puede. Y un día estoy yo solo, no están mis amigos, y me dice, y le digo, ¿puede ahora? No, no puede. Me dice, Germán no va a venir, no va a venir él. ¿Pero por qué? Porque, mira, él me dice, en una semana, el sábado a las 5 de la mañana, va a emborracharse y va a tomar LSD. Y le digo, y me dice, no se lo digas, porque si no eso va a interferir en su karma. Y yo fui y se lo conté. Yo tenía, no sé, 16 años. Dije, no, 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 le tengo que advertir. Fui y le dije,
Y resulta que dice, no, yo vengo haciendo abstinencia, no estoy tomando nada, no me junto con no sé qué. Bueno, la cosa es que el sábado lo invitan a hacer unos amigos a caminar por el río y aparece en el grupo la chica que le gustaba. Este chico nunca tenía novia en su vida, no sé, 16, 17 años tendría. Y empiezan a abrir unas cervezas y a las 3 y pico de la mañana, más o menos a la hora que ha dicho, le dice que se vayan solos, le dice, che, nos vamos solos y tomamos, y saca una pepa, y saca LSD. Y estaba por ir y hacerlo, pero en esa época todavía usábamos reloj. Tenía un reloj digital, y cuando estaba así como, agarra la mano, le da la mano para ver a la chica para ir caminando para allá, ve el reloj y ve que justo era la hora que le había dicho yo, que me había dicho esta persona. Y ahí es donde se queda así pálido y dice, no voy más, no voy. Se asustó, salió corriendo para su casa, pero después me retaron a mí porque dije, no, yo no tendría que haber hecho eso, no tendría que haber intervenido en su decisión de esa manera tan forzada. Así que de eso tengo miles de errores. Catálogo de errores. Claro, bueno, siempre cuento, de hecho creo que lo conté el viernes pasado, que cuando yo era chica, tenía 19, 20 años, tenía tanta cancha en la percepción que lo que yo soñaba iba a suceder a los 3 días. Y una vez sueño que mi tía iba a tener un accidente. ¿Qué es lo que hago? Mi ego allá arriba, yo voy a poder evitar que mi tía tenga ese accidente, y se lo cuento. Y me dice, no me cuentes nada, que tengo que viajar igual, bla, 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 bla. Y, y tuvo el accidente. Lo tuvo. Yo me enojé muchísimo conmigo mismo, de qué me sirve esta percepción, para qué. Eh, y, y no volví, realmente me enojé muchísimo. Dije, yo no quiero más esto, ¿para qué? No me sirve de nada. Y no volví a tener este tipo de percepción, porque siempre percibía accidentes, percibí el accidente del APA, percibí otros accidentes de aviones y demás, siempre sucedían a los 3 días, pero a mí no me servía de nada. En cambio, hoy por hoy, por ejemplo, la percepción me sirvió para encontrar al gatito de María, que está ahí conectada. Y eso fue por poder meterme adentro de su gatito y ver dónde estaba. Y saber qué cosas habían en la calle y qué particularidades tenía la casa donde estaba, y lo pudimos encontrar. Tardamos una semana, pero lo pudimos encontrar. Entonces, esto, ¿no? Volviendo a casi al principio, perceptivos somos todos. Canalizamos todo el tiempo. Tenemos que fortalecer el corazón, la confianza en nosotros todo el tiempo. Y cuando comenzamos a darnos cuenta de que percibir y canalizar es una herramienta para transitar este plano y evolutiva, entonces todo empieza a ser más liviano, porque así como se encontró a Bubba, se puede encontrar a otras personas, se puede encontrar a cualquier ser que esté perdido por ahí, o incluso no hace falta que esté perdido. Quiero conectar o saber dónde está otra persona, conecto con esa persona. Quiero conectarme y ya está, pero tengo que realmente confiar en que tengo la capacidad de hacerlo y hacerlo. Entonces nos vamos poniendo a prueba. Digo, me pongo a prueba para ver mis capacidades. No digo, no puedo y ya está. No, yo creo que puedo hacer esto, me pongo a prueba. Y un día va a ser un poquito, un día un poquito más, y un día va a ser un montón. Pero puedo recordar mis capacidades aprendidas de tantas vidas que transité y de tantas veces que estuve en la 5ª dimensión o 6ª dimensión. Entonces es recordar. Y esto que decías de el cambio de energía, sí, a veces nos pasa, una persona puede ser recontra buena y nos está contando algo que le pasa y nos desequilibró energéticamente. Te desequilibran las personas. Ya por el solo hecho de tener energías distintas, no hace falta que sea buena persona o mala persona. Ya la vibración, el cambio de vibración del otro va a corromper mi energía. Puedo o no aceptarla. Por eso, algo que muchos no se dan cuenta
es el intercambio de la energía en la sexualidad. Cuando uno intercambia ese tipo de energía teniendo sexo, mientras a más conciencia sea mejor, porque es un intercambio energético enorme, pero realmente lo es. Más allá del disfrute, ¿no? Más allá de lo que elija cada uno, uno puede corromper su energía muchísimo si la otra persona no está bien o está desequilibrada o le está pasando algo malo en ese momento. ¿Sabes qué? Esta, Bueno, esta, al principio contesta esto que pasó con el doctor Herminio Castelá, que experimentaba con la telepatía. Es interesante de ver cómo, bueno, la telepatía, además de que hay una conexión de mentes, trasciende la palabra. La palabra es un vehículo. O sea, exacto. toda esta historia que me contaste recién, estoy tratando de leer los labios, pero yo no escuché todavía. Pero la voy a ver cuando termine la reunión. Pero dije, wow, qué buena oportunidad, ¿no? Poder conectar ahí y cómo la palabra, hay personas que capaz no pueden hablar, o personas que son sordos, o personas que se les corta el audio, pero Claro. abrirse, ¿no? a estas cosas, ¿no? Como abrirse a la posibilidad de conectarse con personas, vincularse con el mundo, sin hacer referencia al pasado, decir, che, esto, sino estar presente en este modo canalización, para abrir una posibilidad. El presente es una gran dimensión. Mira, Y también esto de abrirse a una conexión más allá de la palabra. es A mí me maravilloso. pasó a Daniel Cooperman, ¿lo conocés vos? Sí, Daniel Ujú. Cooperman. A mí con Daniel, bueno, capaz seguro también te pasó con Héctor, ¿no? Que es la sola presencia algo hace, un proceso genera. O sea, yo estaba cerca de Dani y sentía un proceso, algo, y con Héctor, y Héctor me decía que era recíproco también, como estar Ujú. ahí activa algo, no hacía falta palabras, no hace falta, sucede la cosa. Ujú. Así que bueno, terminamos por acá, si nos seguimos con Sí, lenguaje por de no me podés señas. escuchar. Dale, dale, dale. Seguimos la Dale, próxima. bueno, Gracias. Gracias a gracias a todos vos. por estar aquí. Un placer también. Un Nos besito y vemos hasta otra próxima. hasta la próxima, sin dudas. Chao.